Ciclos formativos es una campaña de comunicación gráfica que trata de mejorar la imagen y consideración social de la formación profesional. La formación profesional es una opción educativa muy cercana a la realidad de nuestra sociedad. Se adapta a las necesidades del mercado laboral y a las preferencias de los alumnos, y proporciona a los jóvenes competencias profesionales, personales y sociales. Es un sistema formativo adaptable, práctico, específico, diverso y asequible. Tiene 26 familias profesionales con 174 ciclos formativos diferentes. Cabe destacar su cercanía a las empresas y su relación con el mercado laboral. Su tasa de empleabilidad ha crecido en los últimos años situándose como la tipología de estudios con mayor demanda laboral, por encima de los estudios universitarios. El problema es que actualmente, para gran parte de la sociedad, es un recurso educativo de segunda categoría. Al preguntarles a padres, tutores, docentes o alumnos qué imagen diría que tiene la formación profesional en España, de 0 a 10 su nota media es de 4,82. De esta forma queda patente la mala imagen de la formación profesional. Actualmente existen campañas e iniciativas que tratan de fomentarla y de ensalzar su valor. La gran mayoría son amplísimas bases de datos que contienen experiencias y documentación para que los alumnos, padres o docentes puedan informarse de una manera más sencilla. Ninguna de ellas consta de soportes como carteles o folletos o se comunican mediante las redes sociales. Solo muestran información a través de su página web y de los informes anuales o mensuales. Sin embargo, desde las instituciones públicas han confeccionado campañas políticas para fortalecer su imagen. Pero este tipo de iniciativas resultan ineficaces si no cuentan con una comunicación gráfica. No conectan con los alumnos, con la gente joven. Uniendo los mensajes de estas campañas con la comunicación que el diseño gráfico ofrece, puede incrementar en gran medida la repercusión que ésta pueda tener en la sociedad. Este proyecto pretende dar a conocer el valor de la formación profesional e informar de sus características mediante el uso de las herramientas del diseño gráfico. Va dirigida a estudiantes de entre 13 y 19 años, la edad teórica para estudiar formación profesional. Es muy importante que estén informados sobre las características, ventajas y opciones de los diferentes estudios, pero también va dirigida a padres, tutores, docentes y orientadores. Para ello, se hará uso de un tono de comunicación divertido, amable y cercano. La campaña utilizará medios como cartelería, flyers, Instagram, página web y merchandising. Todo a través de un lenguaje propio que engloba e identifica la iniciativa. La formación profesional es una educación en progreso, en crecimiento, en continuo desarrollo. Es otra forma de estudiar. De ahí nace el eslogan, la idea o el concepto principal sobre el que gira todo el proyecto. Dale una vuelta a tus estudios. El logotipo está compuesto por tipografías variables y con muchos pesos. Gracias a esta diversidad de estilos, puede mostrarse una de las características más destacables de la formación profesional, su pluralidad. Además, mediante el volteo de las palabras, he tratado de llamar la atención, despertar interés y conectar con el concepto principal de la campaña, dar una vuelta a tus estudios. El lenguaje está compuesto por colores vivos y llamativos, y por la tipografía Telegraph Sans Serif. Uno de los soportes principales de la campaña es la cartelería. En ella podemos encontrar 3 tipologías diferentes. El primer tipo de carteles son aquellos que muestran las diferentes familias profesionales que ofrece la formación profesional. Estos están compuestos por una ilustración que define la familia profesional y el nombre de esta. No son ilustraciones infantiles, pero sí amables y muestran la profesión de una forma simpática y poco dura. Por otro lado, la campaña también necesita carteles con datos objetivos sobre la formación profesional. Estos muestran la información haciendo uso de la tipografía en gran tamaño y alineada a la derecha. Por último, estos 2 carteles se mostrarían en negocios donde los profesionales necesiten los conocimientos de la formación profesional para poder trabajar. Se mostrará tanto en MUPIs como pegados en forma de mural por la ciudad. En estos se podrán combinar los diferentes tipos de carteles. Otro de los soportes analógicos que formarán parte de la campaña son los flyers. El primero muestra información y datos sobre la formación profesional en general. Es un formato alargado y su tamaño sirve para que puedan ser utilizados como marcapáginas. El otro muestra información específica de cada familia profesional. Instagram es una de las redes sociales más utilizadas por la gente joven, por lo que es uno de los soportes más importantes para captar la atención del público objetivo. Para el diseño de los posts
y los Insta Stories, al contrario que los formatos analógicos anteriormente presentados, los colores y las formas se mezclan en las diferentes imágenes o vídeos. Por último, también pueden acceder a más información a través de la página web. En ella aparecen estadísticas, datos o definiciones que no se muestran en la campaña. En la campaña es más importante exponer las ventajas y características generales de la formación profesional. Por último, la campaña también cuenta con una serie de productos publicitarios para su promoción: bolsas de tela, libretas, pins y pegatinas. Estos artículos se repartirían durante las charlas formativas a los alumnos y docentes. Son una manera fácil de que la imagen de la iniciativa se introduzca en los centros escolares. Al estar utilizando la libreta de ciclos formativos, tienes presente el eslogan y la información que has recibido sobre la formación profesional. Actualmente es muy necesario cambiar su imagen social, ya que es una de las herramientas educativas que más pueden ayudar e insertar a la juventud en el mercado laboral.